siguiente tema del cual vamos a hablar hoy es oxigenación por membrana extracorpórea. Mis tutores, el doctor Fabricio Caballero, jefe del departamento de la Universidad del Valle, y la doctora Caterina Chaparro, que es anestesióloga cardiovascular, me ayudaron a la realización de este tema. El contenido, vamos a hablar del papel del anestesiólogo en ECMO, generalidades del ECMO, cuáles son los tipos, algunas bases del circuito, las canulaciones que vamos a realizar, indicaciones y contraindicaciones, la farmacología en ECMO, coagulación en ECMO, los parámetros que vamos a programar en el ECMO, la cirugía, todo el proceso perioperatorio de los pacientes que están sometidos a ECMO, y las conclusiones finales. ¿Cuál es el papel que va a desarrollar el anestesiólogo referente a esto? Y definitivamente tiene varios escenarios. El primero, pues, es el manejo de estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. El segundo escenario es el manejo de este tipo de pacientes en situaciones de emergencia o en transporte de pacientes con ECMO. Y el tercer escenario es cuando los pacientes que ya tienen instaurado una terapia con ECMO llegan para un procedimiento quirúrgico. ¿Qué es ECMO? Extracorporeal Membrane Oxygenation Support, o soporte mecánico extracorpóreo. Como de forma general, podemos decir que este tipo de terapia tiene dos escenarios principales, en pacientes que tienen una falla respiratoria o un choque circulatorio. Los objetivos del ECMO son dos. Uno, que el paciente lo podamos recuperar por medio de este tratamiento, o dos, tener el paciente, digamos, controlado o estable por medio de esta terapia, mientras se define cuál va a ser su terapia definitiva. Un poco de historia, el ECMO lo inventó el doctor John Gibbon en el año 1932. El doctor Gibbon era un cirujano de la Universidad de Harvard y pues desarrolló la primera máquina de ECMO a partir de la máquina de circulación extracorpórea. Él hizo sus primeras investigaciones en gatos, donde lograba mantenerlos con vida hasta 4 horas. Después, el doctor Gibbon fue jefe del departamento de la Clínica Mayo y en los años 60 ganó el premio Gardner, que son los premios canadienses, que son como, digamos, los premios para las investigaciones clínicas, que se dice que son como el preámbulo para ganarse el Nobel. No se ganó el Nobel, pero pues el Gardner ya es un premio muy importante. Aquí tenemos el primer paciente que recibió terapia ECMO, que fue exitoso en el año 1971. Este caso lo reportó el doctor Donald Hill. Se trató de un paciente de 24 años de edad que presentó una ruptura de aorta por un accidente en moto. El paciente sobrevivió. Aquí tenemos al doctor Robert Barker, que en 1976 reportó el primer caso de ECMO exitoso a nivel neonatal. Se lo hicieron a una bebé, hija de una inmigrante mexicana. En el momento del trabajo de parto tuvo una aspiración masiva de meconio, presentó una neumonitis química y a esta niña le instauraron la terapia ECMO. A partir de 1989, entonces, se creó, digamos, la organización de soporte extracorpóreo, la organización más importante, y donde se realizan las guías de las cuales más nos regimos en esta terapia. La última actualización fue en agosto del 2017. Y entonces es así como pasamos de tener la máquina o el bypass cardíaco, digamos, y tenemos nuestra máquina de circulación extracorpórea. Tenemos que saber cuáles son las diferencias entre estas dos tecnologías. Lo primero es que la máquina de bypass va a ser un tratamiento para algo momentáneo, digamos, horas, mientras que ECMO va a ser un tratamiento ya que podemos tener para días o incluso meses. La configuración de la máquina de bypass generalmente es una configuración veno-arterial, mientras que en ECMO podemos tener varios tipos de configuraciones, las más frecuentes, la veno-arterial y la veno-venosa. La membrana de oxigenación en la máquina de bypass es de polipropileno microporoso, digamos, los poros son más grandes, mientras que la membrana del ECMO, los poros son mucho más pequeños. La bomba de sangre en la máquina de bypass es un rodillo, mientras que en la del ECMO es una centrífuga.
el volumen del circuito en bypass es grande, en ECMO es pequeño, la anticoagulación es diferente, en la máquina de bypass tenemos que tener un ACT más alto de 400 segundos, mientras que en ECMO podemos tener un rango menor entre 160 o 180 o incluso menores, como lo vamos a ver más adelante. El depósito en la máquina de bypass tiene una gran interfaz de aire, mientras que ECMO es muy pequeño o ni siquiera la tiene. La canulación en la máquina de bypass definitivamente tiene que ser central, mientras que en ECMO podemos tener canulaciones centrales o periféricas. Y el paciente, definitivamente, cuando lo tenemos en circulación extracorpórea, pues tiene que estar bajo anestesia general con relajantes neuromusculares, mientras que la terapia con ECMO el paciente puede estar sedado o incluso despierto. Aquí tenemos entonces el reporte que nos da la ELSO a enero de este año, donde nos hablan de los casos de pacientes sometidos a ECMO. A nivel neonatal se han llevado a cabo más de 31.000 casos de ECMO con un 87% de sobrevida. En la población neonatal, digamos que el ECMO pulmonar es el que más se realiza, mientras que en la población pediátrica, el ECMO cardíaco es el que más se está realizando, alrededor de 11.000 casos con una sobrevida del 71%. Y ya a nivel de los adultos se han realizado aproximadamente 20.000 casos de ECMO pulmonar, 20.000 casos de ECMO cardíaco y alrededor de 6.000 casos de ECMO en situación de resucitación cardiopulmonar. ECMO pulmonar con una sobrevida del 69%, en ECMO cardíaco del 59% y en reanimación cardiopulmonar con la terapia ECMO 41%. Para un total de casos de 112.000, de estos 112.000, 80.000 pacientes han sobrevivido con la terapia y nos da un porcentaje de sobrevida del 71%, lo cual lo pone como una terapia muy buena. Y aquí tenemos cómo ha sido la tendencia o el incremento tanto en el número de casos desde 1990, que fue donde se empezaron a realizar más, hasta el último que tenemos del 2018, tanto a nivel de casos como a nivel de centros que se están especializando en este tipo de terapia. Hay varios puntos críticos para nosotros como anestesiólogos en la terapia ECMO. Uno, el momento de las canulaciones. Dos, el momento que el paciente está recibiendo la terapia. Y finalmente, la decisión de cuándo debemos retirar la terapia ECMO en nuestro paciente. Para esto tenemos que tener claro cómo es la fisiología, cómo funciona el sistema, la farmacocinética y la farmacodinámica. Dentro de los objetivos fisiológicos, cuando ponemos a un paciente en ECMO, ¿qué es lo que queremos lograr? Primero, remover el CO2, es decir, oxigenar la sangre. Segundo, mejorar la oxigenación tisular. Tercero, mejorar un ambiente metabólico a nivel tisular. Y, como objetivo final, generar un reposo pulmonar y una descarga en el corazón. Aquí tenemos entonces un paciente que está bajo la terapia ECMO, saber que es una técnica extracorpórea que nos va a proporcionar soporte cardíaco, respiratorio o ambos en los pacientes que están críticamente enfermos. ECMO, ya dijimos pues de las siglas en inglés, Extracorporeal Membrane Oxygenation, donde dentro de sus indicaciones principales pues ya dijimos que son alteraciones pulmonares severas, infecciones pulmonares severas, arresto cardíaco, disfunción cardíaca severa. De forma general, esta técnica consiste en extraer sangre a través de una cánula del paciente, pasarla a través de un oxigenador o lo que se conoce como un pulmón artificial por medio de una bomba centrífuga que va a generar una presión negativa, que va a generar un gradiente de presión y por último va a devolverla al cuerpo por medio de una cánula venosa o arterial que ya vamos a ver las diferentes configuraciones. Entonces, aquí ya tenemos los componentes del circuito ECMO de una forma, digamos, más precisa. Saber que el circuito ECMO está ensamblado en serie, que inicialmente empezamos con una cánula, la mayoría de veces es una cánula venosa, vamos a tener una línea venosa, un reservorio de sangre venosa y vamos a llegar al primer dispositivo, digamos, o el primer componente que es la bomba centrífuga. Esta bomba centrífuga, ¿cuál es su función? Es la encargada de generar un gradiente de presión para que haya un flujo anterógrado, es decir, que la sangre fluya en este sentido y que la sangre pues no se devuelva. Después pasamos ya al oxigenador o a la membrana de oxigenación como tal, que tiene dos fases, una fase gaseosa y una fase sanguínea, separados por nuestra membrana extracorpórea. El funcionamiento de esta membrana se basa en el principio de Fick, que recordemos que es el que se encarga pues de la medición del paso o la difusión de un gas a través de diferentes gradientes de presión.
Entonces va a pasar de un sitio de menor presión a mayor presión a través de nuestra membrana. Y finalmente, los nuevos oxigenadores que se utilizan actualmente están provistos de unas fibras de polipropileno que están hipermeables al plasma, y esto hace que estos oxigenadores con los que contamos actualmente duren mucho más que los que se utilizaban antes. Incluso se puede decir que estas membranas de oxigenación pueden durar varias semanas o incluso meses. El tercer componente es el mezclador oxígeno-aire. Por este dispositivo es donde vamos a regular cuál es la fracción inspirada de oxígeno que va a recibir el paciente. Con esto vamos a poder manipular el aporte y la demanda de oxígeno que vamos a tener en este paciente. Por medio de este mezclador oxígeno-aire podemos decidir si el paciente está hipercárnico o hipocárnico, cómo vamos a barrer o a conservar el CO2 en el paciente, aumentando o disminuyendo el flujo. Y finalmente tenemos acá el intercambiador de calor, una línea arterial y la cánula venosa o arterial, que es la que va a llegar a nuestro paciente con la sangre oxigenada. Hay diferentes tipos de bombas centrífuga. La idea de este tipo de bombas es que van a girar rápidamente, va a generar una presión negativa en la entrada y una presión positiva en la salida para que se expulse la sangre y, como ya dije, que no se produzca un flujo retrógrado que pues puede generar efectos hemodinámicos deleterios. Hay bombas de larga duración, hay bombas que pueden durar más de 14 días, mientras que hay bombas de corta duración que pueden durar más o menos 14 días. Y las consolas ya es, digamos, donde nosotros vamos a manipular todos los parámetros del ECMO. Hay de diferentes marcas, pero lo importante es que si tenemos una bomba centrífuga de una marca, nuestra consola tiene que ser de la misma marca, o sea, no se pueden intercambiar. Respecto a nuevos avances tecnológicos, entonces la membrana que ya dijimos, la membrana de oxigenación, cada vez las están haciendo, digamos, con circuitos más biocompatibles para no generar tanta respuesta inflamatoria. Se ha adicionado el intercambiador de calor para mantener una temperatura adecuada en todo el sistema ECMO. Hay unos nuevos oxigenadores, como ya dije, que van a durar, digamos, un poco más, permitiendo un intercambio gaseoso confiable por más tiempo. Se han agregado los monitores de presión en el circuito en diferentes puntos. Se ha agregado también el monitor de oxihemoglobina, monitor de presión en todo el sistema, el mezclador de aire y oxígeno que ya lo hablamos, y se han mejorado los sistemas de backup y batería en el momento pues, de una falla eléctrica. Para poder entender las diferentes nomenclaturas tenemos que tener en cuenta que para hablar de ECMO hablamos de una terminología que se basa en dos letras. La primera letra es la que hace referencia a la cánula de drenaje de la sangre o la cánula de inflow, mientras que la segunda letra hace referencia a la cánula de retorno o la conocida como la cánula de outflow. Esto va a depender de la posición o del tipo de ECMO que le hayamos instaurado a nuestro paciente. Entonces, es así como tenemos diferentes tipos de ECMO: el veno-venoso, el veno-arterial y el arteriovenoso. Como ya lo vimos en las letras, entonces en el veno-venoso vamos a tener una cánula de inflow a nivel venoso y de outflow a nivel venoso también. La veno-arterial, una cánula de inflow a nivel venoso, la cánula de outflow a nivel arterial, y la arteriovenoso sería al contrario, la cánula de inflow a nivel arterial y de outflow a nivel venoso. Y a su vez, también las canulaciones en ECMO pueden ser de varios tipos, tipo periférica o central. La periférica generalmente se hace por técnica de Seldinger, o las centrales pues ya por una técnica abierta en cirugía cardíaca. En los accesos periféricos pues nos sobra mencionar que lo ideal como técnica de calidad para nuestros pacientes es que siempre deben ser ecoguiados. Entonces aquí tenemos una imagen de una canulación de ECMO veno-venoso. Hay diferentes configuraciones, lo ideal es que lleguen pues a la aurícula derecha, pero podemos obtener la canulación de la vena yugular interna, de la vena cava superior, de la vena femoral, de la vena cava inferior. Allí tendríamos dos canulaciones. Hay otro tipo de cánulas que son las que se conocen como cánulas bilumen o bicavales, que se hacen por medio de una sola punción. Entonces lo que hace es que este dispositivo se ubica una parte, o un lumen va a quedar ubicado en la vena cava superior y el otro lumen va a quedar ubicado en la vena cava inferior. Entonces es para los pacientes, para que realicen una deambulación más temprana, o lo que se conoce como walking ECMO, para que tengan la capacidad de tener actividades normales más rápido de lo normal. Las indicaciones entonces del ECMO veno-venoso son las respiratorias. La principal,
la falla respiratoria refractaria, la hipoxémica o la hipercápnica, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, la injuria pulmonar aguda, EPOC, asma, pacientes con neumonía A, H1N1, los pacientes que están en puente para trasplante pulmonar, los pacientes que ya le hicieron el trasplante pulmonar y hicieron rechazo al injerto, o pacientes que vayan a llevarse a procedimientos quirúrgicos que involucren la parte pulmonar. Aquí tenemos uno de los estudios más recientes que se hizo relacionando la terapia ECMO con el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Fue un estudio multicéntrico aleatorizado que contó con 249 pacientes. ¿Cuál fue el objetivo primario? Evaluar la mortalidad a 60 días. El primer grupo en el cual se realizó la terapia con ECMO de una forma temprana y el segundo grupo donde se realizó un tratamiento convencional de un SDRA y tenían la terapia ECMO como rescate. De los 124 pacientes que se les puso ECMO de forma temprana, 44 murieron, o sea, el 35%, y a los que se les hizo una terapia convencional con ECMO de rescate, de estos 125 pacientes, 57 pacientes fallecieron. Por lo tanto, ellos nos dieron una P de 0.09 que concluyeron que no fue estadísticamente significativa brindar una terapia de ECMO veno-venoso. No era significativamente importante darlo de forma temprana que darlo de forma tardía. Incluso en el grupo del ECMO temprano se asoció con complicaciones como mayor sangrado, trombocitopenia, ácido isquémico y bueno, entonces esa fue como la conclusión. El segundo tipo de canulación que tenemos entonces es la venoarterial. La parte venosa, digamos que pueden ser las mismas que mencionamos anteriormente, pero la parte arterial, entonces ya podemos usar la arteria femoral, la arteria axilar, la aorta incluso. Entonces aquí tenemos diferentes configuraciones de ECMO venoarterial. Digamos, el primero corresponde a un acceso a nivel femoral y en la parte arterial también a la arteria femoral. Aquí tenemos la segunda configuración de accesos de ECMO venoarterial de la parte de la vena femoral a la arteria axilar. Y la tercera configuración que podemos tener es de vena femoral a arteria carótida o incluso subclavia. ¿Cuáles son las indicaciones de ECMO venoarterial? 1. Shock cardiogénico refractario, sobre todo en los pacientes postinfarto agudo de miocardio o miocarditis fulminante. En los pacientes en los que estábamos en cirugía de bypass cardiopulmonar y no lograron salir de bomba. Los pacientes que van para trasplante cardíaco, que tengan hipertensión pulmonar severa, colapso hemodinámico. Igual que en el otro, los pacientes que se les haya hecho trasplante cardíaco y hayan hecho rechazo al injerto. Pacientes que se les haya hecho una RCP efectiva y que no haya vuelto a una circulación espontánea después de esto, y como soporte circulatorio durante procedimientos intervencionistas cardíacos de alto riesgo. Entonces aquí para que repasemos un poco el concepto, en la imagen de acá tenemos lo que es un ECMO veno-venoso con una cánula de drenaje de la vena cava inferior, nuestro dispositivo membrana de ECMO, y regresa con sangre oxigenada a la vena cava superior. Y un esquema de un ECMO venoarterial donde sale la sangre de la vena cava inferior, va a nuestra máquina de ECMO y regresa con sangre oxigenada a través de la aorta. Se han ido, digamos, realizar diferentes tipos de scores para poder evaluar la sobrevida de los pacientes que se llevan a este tipo de terapias. Aquí hay una de las más importantes que se hizo que se llama el SAFE Score. ¿En qué consiste? Es un score para predecir la sobrevida en los pacientes que se llevaron a ECMO venoarterial en pacientes con shock cardiogénico refractario. Este estudio se hizo en el 2015 y que encontraron, ellos tuvieron alrededor de 3.846 pacientes que se les instauró ECMO venoarterial y se encontró que tenían una sobrevida del 42%. Pero aparte ellos encontraron en este estudio los factores que nos podían aumentar la mortalidad en los pacientes con ECMO y los factores que nos podían dar un factor protector. Dentro de los factores de riesgo para empeorar la mortalidad, la principal es la enfermedad renal crónica, que lleven mayor tiempo de ventilación mecánica, que hayan tenido un fallo orgánico previo al ECMO, paro cardíaco pre-ECMO. Los pacientes con cardiopatía congénita de base tienen muy mal pronóstico, que tengan presión de pulso más baja o un bicarbonato bajo. Dentro de los factores protectores, es decir, pues digamos, no tan malos, los pacientes más jóvenes, más delgados, pacientes con diagnósticos de miocarditis aguda, de trasplante de corazón,
taquicardia ventricular o fibrilación ventricular refractaria, los pacientes que tenían presión arterial diastólica más alta o presión inspiratoria pico inferior, digamos que les iba un poco mejor. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es una calculadora que la podemos encontrar en esta dirección, safescore.com, donde nos van a preguntar una serie de datos y él nos va a decir cuál va a ser la sobrevida después de que se le instaure, digamos, este ECMO venoarterial. ¿Cómo lo interpretamos? Digamos, entre peor sean los factores de los que estamos evaluando, nos va a dar un valor negativo. Entre más positivo, digamos, si tenemos un valor de más 5, digamos que estamos en un estadio 1, la sobrevida de nuestros pacientes con esta terapia va a ser muy buena, de 75%, pero vamos disminuyendo. Entre 1 y 5, un safe score entre 1 y 5 ya nos daría un estadio 2, con una sobrevida del 58%, y así sucesivamente. Si tenemos, digamos, un safe score menor de 10, pues vamos a estar en un estadio 4, donde la sobrevida va a ser, digamos, muy mala, casi el 18%. Este es otro estudio que se publicó este año, donde nos hablan de las funciones principales del ECMO venoarterial en los pacientes que tienen patologías cardíacas, como las que vemos aquí, sobre todo la principal, el shock cardiogénico, o de los pacientes con arresto cardíaco o con arritmias ventriculares refractarias, y nos hablan de que el ECMO venoarterial es como una especie de puente. Es decir, va a mantener a nuestro paciente, digamos, estable a través de un soporte mecánico mientras tomamos la decisión de cuál va a ser su terapia definitiva. Si va a ser trasplante pulmonar o cardíaco, bueno, lo que esté indicado, o si ya con nuestra terapia se va a recuperar nuestro paciente. Adicional a las dos, digamos, principales que vimos de las conformaciones de ECMO venoarterioso y venovenoso, hablan de que hay otras estrategias híbridas para ECMO. ¿En qué consiste? Digamos, a grandes rasgos, como vemos allí las letras, son pacientes, digamos, más comprometidos con patologías mucho más severas, digamos, con disfunción o dilatación del ventrículo izquierdo severo. Entonces, se adicionan una canulación o incluso dos canulaciones más para mejorar o para hacer más eficiente la terapia con ECMO. Entonces, hay diferentes configuraciones, pues, dependiendo de la patología del paciente. Adicional a esto, tenemos que conocer que hay diferentes tipos de dispositivos de asistencia circulatoria que podemos usar conjuntamente en la terapia con ECMO. El que más conocemos todos es el balón de contrapulsación, que se pone a nivel intraórtico en la aorta descendente. Todo esto son conjuntamente con el ECMO venoarterial. El dispositivo Impella, que consiste en un catéter que tiene como una hélice en el extremo, que lo que va a hacer, se va a ubicar a nivel del ventrículo izquierdo, y lo que va a hacer es mejorar, digamos, el flujo y mejorar el trabajo cardíaco, o incluso dispositivos como el Tandem Heart, que se hace con una técnica percutánea, se tiene que hacer una punción transversal para pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ubicar allí el catéter, que también tiene como una especie de hélice, una bomba, lo que nos va también a, digamos, aumentar el flujo, y esto nos va a incrementar el gasto del paciente. Para nosotros poder definir quiénes son candidatos o no para terapia con ECMO o con trasplante o con diferentes dispositivos de asistencia ventricular, digamos que una de las escalas más importantes es la escala Intermax. Hace una clasificación de los pacientes que tienen una falla cardíaca avanzada. Un Intermax de 1, digamos, son los pacientes que están en peor estado, mientras que un Intermax de 6, digamos, son los pacientes que no están tan mal. Entonces, nuestra intervención con ECMO, que es lo que estamos hablando el día de hoy, sería para pacientes Intermax 1 o Intermax 2. Sin embargo, pues esta terapia tiene sus contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones absolutas, que el paciente tenga una insuficiencia aórtica severa, sobre todo pues si estamos hablando de ECMO venoarterioso, si el paciente tuvo un paro cardíaco no presenciado, si el paciente ya tiene una enfermedad terminal, no es un candidato para que le pongamos terapia ECMO, si el paciente ya tiene un fracaso multiorgánico establecido o si tiene daño neurológico. Estas son las contraindicaciones absolutas. Hay unas contraindicaciones relativas, que son los pacientes que tengan disección de aorta, que estén sépticos, los pacientes ancianos o los pacientes obesos. ¿Qué vamos a monitorizar entonces a los pacientes que estén bajo terapia en ECMO? Lo importante que vamos a monitorizar es
la entrega, el consumo y el aporte de oxígeno. Esto lo hacemos mediante este tipo de parámetros: la saturación de oxígeno a nivel arterial, la hemoglobina, el grado de recirculación en nuestro sistema, cómo está funcionando nuestra membrana de circulación extracorpórea, cómo es el flujo de sangre extracorpórea, cuánto gasto cardíaco tiene nuestro paciente, y ya, digamos, a nivel de paraclínicos, la perfusión tisular y el lactato. La monitoría de presión en el circuito ECMO, que ya les había mencionado, es muy importante para saber, uno, cómo se encuentra nuestro paciente hemodinámicamente, y dos, cómo está el funcionamiento del circuito de la máquina de ECMO. Hablamos entonces de diferentes puntos para medir la presión. A nivel de P1, que sería en la cánula de drenaje venoso y entre la bomba centrífuga; P2, que sería entre nuestra bomba centrífuga y nuestra membrana de oxigenación; y P3, que sería la presión a nivel de la cánula de retorno. La P1 se dice pues que son valores negativos, están antes de nuestra bomba centrífuga. P2 y P3 son valores positivos, entre 200 y 300, todo pues para garantizar lo que hemos hablado del flujo anterogram. Dentro de la farmacología, en los pacientes en ECMO tenemos que hacer ciertos puntos. Uno, tenemos que recordar que los pacientes que se someten a terapia ECMO pues están críticamente enfermos, por lo tanto ya van a tener una terapia renal, una función renal y hepática ya de por sí deteriorada. Van a tener alterados los niveles de proteínas, específicamente la glicoproteína y la albúmina. Y lo más importante, digamos, para nosotros es que van a tener alterado el volumen de distribución. Son pacientes que van a estar vasodilatados y que van a tener fuga capilar. Entonces, lo más importante en la terapia ECMO es que ellos van a tener un aumento en el volumen de distribución y por lo tanto todos los medicamentos van a tener una depuración alterada y parte de los medicamentos se van a secuestrar en todo ese circuito. ¿En qué se traduce eso? En una reducción del 50% de los niveles plasmáticos de los medicamentos, sobre todo de los liposolubles y los que tienen alta unión a proteínas. ¿Para qué vamos a sedar a los pacientes con terapia ECMO? Uno, para que tengamos una optimización de la ventilación, para que tengamos un menor consumo de oxígeno, pero recordar que lo ideal es que este tipo de pacientes con ECMO no reciban bloqueador neuromuscular. También para minimizar un poco la movilización y para prevenir que el paciente tosa, se altere el flujo en nuestro ojo. A nivel de los medicamentos, se dice que a nivel de los opioides va a haber una extracción del 67%, sobre todo el fentanilo en 48 horas se queda secuestrado en el tubo y en nuestro oxigenador. Las benzodiazepinas también va a tener, digamos, como hay un incremento del volumen de distribución, depuración, también va a tener un secuestro entre el 46 y el 89%, y los hipnóticos también, sobre todo los lipofílicos, van a tener un secuestro en el sistema del 98%. Por esto, los pacientes que están bajo terapia ECMO pues van a necesitar mucho más dosis. Respecto a coagulación en ECMO, el material que se usa para las cánulas, para la cobertura de todo el sistema, de todas las superficies artificiales, genera una respuesta inflamatoria muy alta, sobre todo cuando esto entra en contacto con el componente sanguíneo. Entonces se va a activar pues toda la teoría celular de la coagulación, se va a activar el factor tisular, el factor 7, el factor 10, lo que va a generar que se produzca aumento de trombina. Se va a desencadenar procesos enzimáticos, aumento de sustancias proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y dentro de lo más importante, va a haber a los circuitos del ECMO, pues va a haber una activación, una agregación plaquetaria, y va a haber un decremento tanto en el número de plaquetas como en su función. Es por esto que los pacientes que están bajo terapia ECMO van a tener alteraciones tanto en la función plaquetaria, van a tener más generación de trombina, van a tener generación de fibrina, y el sistema endógeno de anticoagulación puede estar afectado. Es por esto que la parte de la hemostasia, digamos, es como el punto débil de esta terapia, porque vamos a tener un desbalance entre lo que es por la respuesta inflamatoria, lo que es prohemostático, y por esta respuesta inflamatoria que nos genera, digamos, aumento de esta respuesta procoagulante, es que vamos a purgar todo el circuito con heparina o tener los pacientes anticoagulados, y esto a su vez nos va a llevar a que también tengamos un desbalance. Por eso las dos complicaciones más frecuentes en ECMO son los pacientes que hagan trombosis o que hagan sangrado. ¿Cómo vamos a monitorizar esta coagulación en nuestros pacientes? El principal es el tiempo de coagulación activado, que es el que vamos a tener, digamos, a la mano, es fácil, es disponible,
lo importante del tiempo de coagulación activado es que se va a ver afectado por toda la coagulación, entonces situaciones de hipotermia, de trombocitopenia, pacientes hemodiluidos o toda la inflamación nos va a afectar el ACT. Por eso se dice que también, digamos, de una forma más directa podríamos medir el factor anti-10A. Respecto a las pruebas convencionales como el PTT, no se debe realizar, es poco confiable, o ya podemos usar las medidas dinámicas como el tromboelastograma. ¿Cuáles son los objetivos de la anticoagulación en ECMO? Vamos a anticoagular nuestros pacientes con heparina no fraccionada de 2.500 a 5.000 unidades, sobre todo en el momento en que se hace la canulación. Posteriormente se puede seguir una infusión, pero la idea es que mantengamos un ACT entre 180 y 200 segundos. En los pacientes que tienen más riesgo se ha incluso hablado de que podemos tener un ACT entre 140 y 160, pero pues ya los efectos procoagulantes se pueden empezar a ver allí. Y el sangrado se dice que es una de las complicaciones más frecuentes entre el 22 y el 32% de los pacientes. Hay estudios pequeños y digamos que todavía no hay mucha evidencia respecto a esto en realizar pacientes o realizar la terapia ECMO en pacientes sin anticoagulación, que son los pacientes que están a riesgo de presentar sangrado, las pacientes embarazadas, los pacientes que requieren múltiples cirugías, politraumatizados, los pacientes de neuro con trauma craneoencefálico o pacientes con shock séptico severo. A grandes rasgos, los parámetros que nosotros podemos modificar en nuestra máquina de ECMO es el flujo de la bomba, el barrido del gas o la mezcla de oxígeno que nosotros vamos a administrar en nuestro paciente. Todo esto, estos parámetros, los vamos a medir con gases arteriales o lactato y dependiendo de estos resultados, pues vamos a tomar decisiones respecto a modificar los parámetros. Ya hablando de los pacientes que van a cirugía y que tienen un ECMO, las cirugías más frecuentes en este tipo de pacientes son las traqueostomías, las cirugías de extremidades, cirugía vascular o exploración abdominal. Llevar a estos pacientes a cirugía es todo un reto, digamos, se requiere un despliegue multidisciplinario que abarque el cirujano, el anestesiólogo, intensivista, la perfusionista que tiene que estar todo el tiempo pendiente de la bomba y enfermera. Cuando vamos a llevar a cirugía a un paciente que está con ECMO, tenemos que hacer una lista de chequeo en nuestra valoración preanestésica, donde tenemos que saber ciertos puntos claves. Uno, ¿por qué nuestro paciente tiene ECMO? ¿Qué tipo de ECMO tiene nuestro paciente? ¿Cuáles son los sitios de canulación? ¿Cuánto le estoy dando de FiO2? ¿Cuánto tiene de flujo esa bomba? ¿Cómo es la anticoagulación del paciente? Si el paciente viene intubado o no, cómo son sus parámetros ventilatorios, si el paciente viene con soporte inotrópico o vasopresor, si está sedado, si tiene disfunción de otros órganos, si tiene tratamiento antibiótico y los últimos estudios imagenológicos. Teniendo en cuenta que nuestro paciente está bajo efecto de la heparina, entonces tenemos que tener muy en cuenta que en una cirugía pues vamos a tener una pérdida sanguínea muy importante. Por eso debemos conocer de entrada los niveles de hemoglobina hematocrito preoperatorios, cómo están los factores de coagulación y cómo están los niveles de plaquetas. Debemos saber si nuestro paciente viene intubado o si viene con un ECMO de estos que permiten que ellos caminen. Cómo va a ser el manejo ventilatorio, identificar qué tiene nuestro paciente, tratar de mantener a nuestro paciente en el mismo nivel, si está intubado con una ventilación protectora o si no está intubado, pues definir cómo vamos a controlar la vía aérea durante el procedimiento. Como ya vimos, entonces, el transporte de un paciente con ECMO definitivamente pues es un reto muy importante. Hay que tener muchos puntos en cuenta, digamos, lo más importante, la máquina, la perfusionista o el encargado de revisarla, pues tiene que llevar una monitoría todo el tiempo de los flujos, de la velocidad, del gas. El paciente, pues con toda su monitoría invasiva o no invasiva, la ventilación, cómo es el soporte hemodinámico, si va con inotrópicos, con las infusiones. Bueno. Respecto al manejo anestésico intraoperatorio, referente a la técnica anestésica, se ha hablado si se debe dar una técnica endovenosa versus inhalatoria. Definitivamente este tipo de pacientes se benefician de una técnica total intravenosa porque con una inhalatoria no vamos a tener un end-tidal adecuado, no podemos monitorizar. Y por esto mismo, en este tipo de pacientes se recomienda que se haga monitoría de la conciencia pues con los diferentes dispositivos con los que contamos. Y el bloqueo neuromuscular
para el transporte o si la cirugía como tal requiere que se realice relajación neuromuscular. Respecto al manejo de líquidos intraoperatorios, lo más importante es evitar la sobrecarga. Es una coordinación entre cirujano, anestesiólogo, perfusionista, pero el objetivo principal es que el paciente no esté sobrecargado. De todas maneras, hay que identificar que el paciente tampoco esté hipovolémico, porque al estar hipovolémico va a haber mayor movimiento de cánulas, puede haber disminución en el flujo de nuestro ECMO, el paciente va a cursar con hemólisis. La administración de volumen, referente a si se prefieren cristaloides o coloides, en este tipo de pacientes se prefieren coloides o incluso hemocomponentes. Se pueden administrar a través de las canulaciones que tenemos o incluso a nivel de la bomba. Si necesitamos una administración de volumen muy rápida, se puede hacer de forma simultánea. Respecto a los hemocomponentes, pues hay que tener en cuenta glóbulos rojos, las plaquetas, el nivel de fibrinógeno. Tenemos unas metas o unos umbrales. A nivel de plaquetas, digamos que se hace transfusión con menos de 50.000 plaquetas. A nivel de hematocrito, un hematocrito de 24%. Un fibrinógeno sería transfusión o administración de fibrinógeno con menos de 100. Y otros, como es la corrección de acidosis, de hipotermia o corrección de hipocalcemia, si tenemos menos de 8. Finalmente, entonces, las complicaciones de ECMO, ya dijimos, las trombosis en un 22%, hemorragia, coagulopatía, hemólisis, que es de las más frecuentes, infección o isquemia de las extremidades entre un 13 y un 25%. ECMO, entonces, como conclusión, es una herramienta valiosa que debe ser utilizada con mucho criterio. Debemos tener una infraestructura apropiada, todo el equipo con un conocimiento adecuado, las habilidades técnicas. Debemos hacer una selección exhaustiva de nuestro candidato, evaluar las indicaciones, las contraindicaciones y cuáles son los pasos claves para poder obtener un resultado óptimo en los pacientes que llevemos a esta terapia. Gracias.